Soy Mario Mancera. Hoy voy a hablarles de la educación y de la educación voy a hablarles de las fisuras de la educación, las fisuras que yo veo. Empecemos diciendo que la educación, en su objetivo más inmediato y fundamental, está el del aprendizaje. Debemos lograr el aprendizaje en los estudiantes. Si nosotros logramos eso, hemos cumplido como institución educativa. Entonces, ese aprendizaje le va a representar al estudiante unos cambios cognitivos, una forma de pensar diferente, le va a dar unas herramientas, unas competencias para que laboralmente se pueda desempeñar, para que pueda crear incluso su propia empresa a favor pues, del estudiante mismo y su familia y de la sociedad en general. Quiero también que hagamos una reflexión sobre la forma como se está evaluando la educación. Entonces hay unas evaluaciones que son internas de cada institución, unas evaluaciones que son de Estado, unas evaluaciones internacionales de las cuales las pruebas PISA tienen tal vez la mayor importancia hoy en día, y esas pruebas PISA entonces establecen unos rankings. Entonces hay unas diferencias. Entonces la mejor educación del mundo la tiene quienes ocupan los primeros lugares en esas pruebas. Entonces ahí tenemos a Singapur, tenemos a Estonia, tenemos a Taiwán, tenemos a Japón, tenemos a Corea del Sur. Esos países que les he nombrado pues están dentro de los primeros 11 en las pruebas PISA del 2016. Pero esas pruebas PISA que están evaluando matemáticas, están evaluando ciencias y están evaluando comprensión de lectura, ¿no? Entonces, eso está llevando a que la educación se empiece a enfocar en esos temas y a que mejoremos en esos temas. ¿Para qué? Para tener un mejor posicionamiento en esas pruebas PISA que patrocina la Organización Cooperativa para el Desarrollo de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, y se vuelve ahí una competencia que no sé qué tan positiva sea. Para mí la evaluación debe ser más integral, la evaluación debe mirar otros aspectos aparte de lo académico, la parte de humanidades, la parte, es decir, el estudiante pero como ser humano, como parte de una sociedad que está conformada también pues, por seres humanos. Y tenemos que ver la parte del arte, la cultura, ¿sí? Entonces creo que a la parte de evaluación hay que mirarle muchas más cosas. Además, la evaluación implica hacerse de muchas maneras, hay muchas formas de evaluar y aquí pues tenemos una única forma de evaluar, que es en una prueba ya determinada, esas pruebas PISA. Miremos ahora la parte, ya que les digo, de fisuras en la educación. Entonces tenemos la educabilidad, la enseñabilidad, la pertinencia, el contexto, lo vamos a ver desde el punto de vista educativo y laboral, pero este laboral sugiriendo que se vea dentro de ese proceso de aprendizaje en la universidad o en la institución educativa que sea. Acá al final he hecho esta imagen simplemente para mostrar que la educación, el proceso de educación, si presenta esas fisuras, pues esas fisuras las vamos a ver representadas posteriormente en la calidad del aprendizaje. Entonces, la educabilidad. Entonces, la educabilidad está, digamos, para hablar de la educabilidad tenemos que referirnos a Jean Frederick Herbert, que fue en el siglo XIX un filósofo y pedagogo alemán. Entonces él se refería a la educabilidad, usó el término por primera vez para referirse a la capacidad que tiene el estudiante de hacer su propio aprendizaje. Acá es importante entonces que tomemos el término también de la metacognición. La metacognición
es la capacidad que tiene una persona, un estudiante, para conocer cómo está ocurriendo su aprendizaje cognitivo y pueda autorregular ese aprendizaje. Dentro de la enseñabilidad, entonces, entonces aquí dentro de la educabilidad, entonces dentro de las fisuras que podemos ver, entonces hay una que es que el estudiante llega sin los conocimientos previos necesarios. Eso a veces por una mala proceso de admisión, ¿cierto? Entonces, esa persona llega y no puede hacer su proceso de educabilidad porque no tiene las herramientas necesarias. No tiene la forma de hacer su autorregulación de aprendizaje de una forma adecuada, no conoce cómo es que aprende, ¿sí? Hay otro tema muy importante que está ocurriendo ahora en Colombia, que es ser pilo paga. Entonces, ser pilo paga, entonces un estudiante que está en un colegio público, entonces gracias a su gran desempeño lo becan en una universidad privada. Pero eso en Colombia genera un problema, que es que hay una diferencia muy grande desde el punto de vista social y económico. Entonces esa persona va a estar desadaptada a ese medio en la universidad y va a terminar muy probablemente desertando de esa universidad. En ese caso sería mejor más bien esos aportes aplicárselos a la universidad pública, ¿sí? Para darle una mayor capacidad y que puedan venir esos estudiantes a seguir su estudio en ese ambiente de universidad pública. La enseñabilidad. Entonces la enseñabilidad, en el buen sentido de la palabra, está del otro lado. Aun cuando sabemos que todo está del mismo lado, porque todo lo que estamos haciendo va en pro del aprendizaje del estudiante, que el estudiante logre ese aprendizaje. La enseñabilidad, entonces, aquí vamos a tener la aplicación de la disciplina didáctica. Vamos a tener, digamos, a los docentes que requieren un perfil, digamos, determinado para las diferentes áreas, para los diferentes temas que se vayan a tratar. Esa enseñabilidad también tiene que ver con los modelos pedagógicos que se estén viendo, ¿sí? Entonces, si hay diferentes modelos pedagógicos, como es el tradicional, el conductismo, los constructivistas, el aprendizaje significativo, el modelo estratégico, en fin, hay muchísimos modelos, y las universidades y las instituciones educativas en general, dentro de su mejora continua, van modificando el modelo que tenían por un modelo que les parece mejor, como puede ser, por ejemplo, un modelo constructivista. Pero vemos o encontramos que hay una fisura. ¿En qué sentido? Se establece, pues, eso dentro de la misión, dentro de la visión, etcétera, de la institución educativa, como que se va a aplicar el modelo de aprendizaje significativo, que se va a aplicar tal otro modelo constructivista. Pero cuando vemos la realidad, es decir, si damos una vuelta por esa institución, vemos que todo sigue siendo tradicional. Entonces, ahí hay una gran fisura, y es ver cómo podemos ir modificando a los docentes para que vayan ajustando las didácticas de una manera, digamos, coherente con los modelos que se están aplicando. La parte de pertinencia, entonces la estoy mirando desde dos puntos de vista. Uno, la pertinencia de los elementos que se ven en cada tema, en cada materia, ¿sí? Y la pertinencia de esa carrera que estamos estudiando, qué tan pertinente es ya para la sociedad como tal. Entonces, en el primer caso, a veces nos preguntamos, ¿para qué aprendemos cosas que no vamos a aplicar? Entonces, A más B todo al cuadrado
¿sí? Entonces es igual a a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Eso para qué sirve? ¿Sí? Que la derivada de 3x al cuadrado es 6x de x. ¿Eso para qué sirve? Entonces hay cosas que sí sirven, desde luego, y que tienen una aplicación, a veces no una aplicación inmediata, pero son base para otros, para construir en los siguientes semestres cosas, o simplemente nos sirven para hacer nuevas sinapsis, para que haya unos cambios cognitivos importantes en el proceso de aprendizaje. Entonces hay ejercicios que nos sirven en ese sentido. Lo que pasa es que hay que soportarlos, hay que justificarlos, hay que decir para qué estos elementos dentro de este programa académico, ¿sí? El otro punto es, cuando yo me gradúe de ingeniero nuclear, entonces tengo espacio en la sociedad en la que vivo para trabajar, para crear una nueva empresa. Entonces es muy importante que eso exista. A veces, ¿qué pasa? Se crearon unos programas y esos programas se han venido manteniendo, pero ya no existe el espacio para los egresados de esos programas. Entonces ahí es necesario mirar eso y volverlo a retomar. Hay otro punto que es, se ha determinado, por ejemplo, que se necesitan más tecnólogos que profesionales. Entonces, pero eso crea un problema, que es que laboralmente un tecnólogo no tiene el mismo salario que un profesional, ¿sí? Entonces, o que un especialista. Entonces, eso crea otros problemas y no lleva a la gente a que opte por esas carreras tecnológicas, sino para que busque cada vez un nivel más alto en el proceso educativo. Dentro del contexto, entonces tenemos la parte educativa y laboral. Entonces el contexto educativo simplemente nos estamos refiriendo a que la institución tenga los elementos, las herramientas necesarias para que el aprendizaje se pueda dar en forma adecuada. Entonces los salones, para que los laboratorios, los talleres, las ayudas tecnológicas requeridas para que el bienestar universitario funcione también adecuadamente con los otros temas que se requieren. Entonces allí hay fisuras también que hay que detectar y hay que buscar la forma de mejorarlas. En la parte laboral hay que traer el contexto laboral a la universidad para que el estudiante sepa qué es lo que va a hacer cuando sea profesional, sepa qué es lo que va a hacer cuando sea especialista, sepa, por ejemplo, en el caso mío de seguridad y salud en el trabajo, entonces a veces se gradúan en especialización y no han visto un luxómetro, no han visto un sonómetro, no saben qué es una bomba de muestreo de gases y vapores, ¿sí? Entonces no saben qué son elementos de protección, de prevención, no los han ni siquiera visto. Entonces, si eso no se puede traer a la universidad, por lo menos acudir a los centros de entrenamiento que hay en ese sentido. Hay centros de entrenamiento donde pueden hacer prácticas de ruido, de iluminación, de temperatura, de gases y vapores, de trabajo seguro en alturas, de teoría del fuego pero de una manera práctica, extinción del fuego, primeros auxilios, trabajo en espacios confinados, en fin, de todos los temas relacionados y que le dan un acercamiento al estudiante en ese sentido. Además, va a permitir que el estudiante vea controles. Dentro de esos procesos se van a ver cuáles son los controles más adecuados que en un momento dado se pueden dar. Bueno, eso es lo que quería contarles en este momento acerca de esas fisuras en la educación, que sirva de reflexión, que nos sirva además a los docentes para que conociendo esas fisuras que probablemente hay, si también las reconocen, como las reconozco yo, porque puede que no les parezca que esas sean,
pero si las reconocen tenemos el reto de, ya en el proceso de docencia, tratar de cubrirlas de la mejor manera posible. Bien, eso era lo que quería contarles esta vez y nos vemos en el próximo video.